Extra urgente. Dick Morris dice: referencias del panel del 6 de enero no afectarán políticamente al patriota. Informe de COVID, solo el comienzo. DHS no mostró detalles críticos, dicen senadores Grassley y Hawley. Extra está sucediendo ahora. El consultor político Dick Morris dice que ninguno de los cargos penales que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes presentará el 6 de enero al Departamento de Justicia contra el presidente patriota impedirá que el patriota se postule. No tendrá ningún impacto en él políticamente, dijo Morris. Los votantes de las primarias republicanos lo ven por lo que es. Se quedarían con el patriota y él obtendrá la nominación fácilmente. Todo esto va a revivir la fortuna del patriota. Se margina a Ron DeSantis porque, en última instancia, la elección aquí será. ¿Crees que el patriota debería estar tras las rejas o no? Y si decides no, entonces no puedes decir, pero él debería estar fuera como presidente. Simplemente no funciona de esa manera. Creo que el patriota se beneficiaría de todo esto. Y el F lo insta y empeora aún más. No creo que eso lo lastime. Ileso como lo tuvo en 2 juicios políticos, agregó Morris. Una fuente que habló con un medio dijo que se espera que el Comité Selecto de la Cámara que investiga los hechos del 6 de enero en el Capitolio anuncie que remitirá al menos 3 cargos penales contra el patriota al Departamento de Justicia, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial. También se podrían proponer cargos adicionales. El portavoz del patriota Steve Young criticó al comité en un comunicado como un tribunal que llevó a cabo juicios demuestra que los partidos de Never Trump que son una mancha en la historia de este país. El comité llevará a cabo su última reunión pública el día lunes y el miércoles se publicará un informe final. De otro lado, un informe publicado esta semana por los republicanos de la Cámara que investigan los orígenes del COVID es sobre el comienzo de hacia dónde debemos ir, dijo el representante Bud Weintraub, el legislador que dirige la investigación republicana de la Cámara, en un medio. La comunidad de inteligencia acaba de publicar su informe, dijo el republicano de Ohio. Tenían un informe clasificado y una evaluación actualizada sin clasificar. Y algunas de estas cosas, en la evaluación actualizada, ni siquiera concuerdan con lo que tienen en la evaluación clasificada. Pero en ambas evaluaciones, señaló Weintraub, hubo un amplio acuerdo. En noviembre del 2019, se informó que había problemas de seguridad en el laboratorio de Wuhan y también señalemos algunas de las cosas que sabemos, dijo Weintraub. De otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, no ha proporcionado toda la información pedida por los miembros del Senado de Estados Unidos en relación con el creciente papel del departamento en las actividades contra desinformación. Y este incumplimiento es particularmente negativo, teniendo en cuenta las funciones de igual rango de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno. Han dicho 2 senadores el 15 de diciembre en una carta al secretario del DHS Alejandro Mayorkas. El senador Charles Grassley de Iowa, miembro de mayor rango del Comité Judicial, y el senador John Hawley, republicano de Montana, instan al DHS de ignorar o restar importancia a sus serias preocupaciones sobre los crecientes esfuerzos contra la desinformación del DHS, tal y como habían transmitido previamente en una carta del 7 de junio, en la que pedían formalmente la información necesaria para informar nuestra supervisión congresal de las actividades del DHS. Los senadores están profundamente preocupados por los planes admitidos del DHS de intensificar sus esfuerzos para desempeñar un papel en el seguimiento y la mediación de la MDM, un acrónimo común de información errónea e información negativa difundida a través de redes sociales sobre temas tan variados como los orígenes del COVID, las relaciones raciales en Estados Unidos y la precipitada retirada de Estados Unidos del país afgano en 2021.
Según los senadores, la respuesta del DHS a su carta del 7 de junio, con fecha del 29 de junio, no respondía a ninguna de las 10 preguntas que habían planteado en su comunicación del 7 de junio. Y lo que es más negativo, el DHS incluyó en su carta del 29 de junio 3 producciones de documentos supuestamente destinadas a disipar las preocupaciones de los senadores, pero la primera de ellas contenía documentos que ya eran de dominio público, y la tercera contenía unas 500 páginas de información, la mitad de la cual estaba parcial o totalmente tachada. Basándonos en nuestro examen de este material, parece que muchas de las redacciones se aplican a material previo a la toma de decisiones y al proceso deliberativo, escriben los senadores, antes de recordar a Mallorcas que han presentado sus peticiones como miembros en ejercicio del Congreso, a los que el DHS no puede ignorar legalmente, dado el carácter separado e igual de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que componen el gobierno federal de Estados Unidos. La ley de libertad de información no se aplica ni a las peticiones ni a los procedimientos de los protocolos del DHS para responder a ellas, y tachar el contenido como el DHS podría ser en respuesta a la petición de información de un periodista. No es apropiada en este caso, sostienen los senadores. Los senadores también critican al DHS por quejarse en su carta del 29 de junio de que el Congreso haya puesto documentos a disposición de los senadores sin obtener la información del DHS. También, en este caso, Grassley y Hawley acusan al DHS de haber malinterpretado la naturaleza de su relación con otros poderes, que el DHS goza del derecho a aplicar denominaciones del Poder Ejecutivo como evaluación, deliberativo y solo para uso oficial, limitando así los documentos y materiales que los senadores pueden obtener por medio de denuncias legales y solicitudes de supervisión. En el caso al que se refiere la carta del 29 de junio, el DHS, los senadores afirman que no divulgaron incondicionalmente todo el material que se les facilitó e incluyeron tachaduras limitadas que ellos mismos pusieron cuando procedía. Tomamos tales decisiones de forma independiente, basándonos en nuestra evaluación de lo que redundará en beneficio de la transparencia y del interés público. Por otra parte, el DHS debería aprender una lección de responsabilidad y transparencia cuando los denunciantes patrióticos proporcionen registros completos, en contraste con el DHS, que no sigue esa norma y en su lugar proporciona registros que tienen tachaduras indebidamente, escriben Grassley y Hawley. Estos esfuerzos se extienden mucho más allá del esfuerzo seriamente equivocado del DHS para establecer una Junta de Gobernanza sobre Desinformación, DGB, escriben, señalando un documento preparado por el Comité Asesor de Ciberseguridad de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura CISA, por sus siglas en inglés, publicado por un medio que afirma que la CISA tiene un floreciente esfuerzo contra el MDM que incluye comprometerse directamente con las empresas de redes sociales, por señalar la MDM. El mismo artículo también cita un borrador de la Revisión Cuatrienal de Seguridad Nacional del DHS, en la que se afirma que en los próximos años el DHS instará lo que considera información no real sobre una serie de temas que incluyen los orígenes del COVID. Los senadores concluyeron, haciendo 2 peticiones formales a Mallorcas, en concreto respuestas completas a todas las preguntas planteadas en la carta de los senadores del 7 de junio, junto con copias sin tachaduras de los documentos proporcionados en la respuesta inicial del DHS y una relación detallada de la política del DHS para responder a las solicitudes de supervisión del Congreso, especificando cómo el DHS toma decisiones sobre las tachaduras en el material que los miembros del Congreso han pedido.